¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Fíjate que hoy te he notado una micra nervioso. Sí, porque ¿Has perdido tu aplomo? Bueno, a ver, perder el yo creo aplomo. que he dicho Eso alguna nadie vez que lo que notaría. más nervioso me pone del mundo es la gente que se pone en medio y entorpece a los demás. Coche. Estamos hablando de tema coche. También en coche, aunque no solo eso. Pero hoy me he puesto muy nervioso, es verdad, venía por mi calle, que es una calle, pues dos carriles, Caminando. uno en cada sentido, no, en en el coche. Vale. Y por las mañanas está prácticamente vacía, puede haber un 20% de ocupación. Pues había a lo mejor 8 coches en doble fila. Bueno, no me toques la doble con fila. 25, A ver, 30, 30... No, quiero decir, yo puedo entender... la doble ¿pero fila estaban en doble fila o invadiendo el carril? No, estaban en Porque doble en mi fila. pueblo les llaman doble fila a tapar un carril, porque Sí. no existe doble fila. No existe una fila, otra fila y el carril para que pasen los coches. Esto evidentemente estaban invadiendo el carril. Pues entonces no es doble fila. Pero a mí eso me Se pone... habían parado en medio de la carretera. Sí. Pero eso que normalmente me pone nervioso, perdiendo el aplomo. esto de la españolidad, de la doble fila, me pone nervioso, porque además yo intento no hacerlo prácticamente nunca, vamos, yo si tengo que dar vueltas, doy vueltas hasta que encuentro un sitio, aunque Yo vaya, soy española es y un me minuto, indigno por algo que hago también. es un minuto, pues no, yo doy vueltas, aunque sea un minuto, pero cuando me saca de quicio, lo reconozco, es cuando encima hay sitio para aparcar, y de verdad, hoy mi calle, bueno, claro, por eso digo, es que había, no sé... había sitios para aparcar que a lo mejor eran 15, 20 metros, que ¿Qué ni siquiera pereza, tienes que o hacer yo qué sé qué maniobras, es? simplemente es meter el coche, vas a donde sea y luego recoges. Pues no, había 8 o 10 coches en doble fila en una calle que estaba, no digo completamente vacía, pero sí, 50% como mucha ocupación. No piensas en los demás. No, es que me parece un rasgo de falta de, ya no de civismo, de educación, de egoísmo, no sé, me ha parecido, así que venía muy enfadado. Yo el otro día me paré en doble fila. Porque Pues tenía espero que por lo comprar menos un estuviera zumo la en un calle chino. pero por lo menos estaría la calle llena. Pero es que lo peor es que detrás de mí iba la policía. Bien. Y no me dejó comprar tranquilamente un zumo en el chino. Bien hecho, Me policía. obligó a cambiar el coche. Ahí está la autoridad. Y delante había un sitio. Es que no sé lo que hacía con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de esfuerzos. Rema. Hablamos de presión. Rema. Y aquí no te dejan abandonar la isla de los pringados. Hoy hablamos de algo que ha dicho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y que debería ser, según mi compañera Beatriz García, el motivo para marcharse, porque ha dicho lo mejor que ha dicho en estos años y porque va a ser difícil que lo mejore. Por cierto, Yolanda Díaz, o quien quiera que le informara de la propuesta del portavoz de los empresarios, no se enteró de nada. Parece mentira que sea el ministro de Trabajo y diga que yo he dicho que los trabajadores tienen que pagar las cotizaciones sociales. Yo no he dicho eso. O sea, las cotizaciones sociales las pagan las empresas. Lo que yo he dicho es que sería bueno, y además sería bueno, y evidentemente vamos a imaginarlo, que a cada trabajador le llegara exactamente el coste a su cuenta corriente, de tal manera que viera exactamente qué es lo que paga la empresa por el trabajo. Nosotros, sin saberlo, le leímos la mente a Garamendi, ¿sí? Anticipamos en unas horas lo que luego propuso. Casualidades. Me dirijo a vosotros a posteriori y por eso os lo cuento. El Instituto Juan de Mariana ha publicado un estudio llamado el Impuestómetro, que Google insiste en corregirme como impactómetro. ¿Cuánto ganas y cuánto te extrae el Estado? Vamos a más. Conclusión, el español medio soporta una fiscalidad total efectiva superior al 50%, más de la mitad de tu sueldo. ¿Cuánta presión pueden soportar nuestros ojos antes de saltar de las cuencas, es decir, de la cara? Es una imagen gore, pero es que esto que vivimos es una sangría. ¿Cuántos tiranos y recaudadores del pasado firmarían por alcanzar el umbral extractivo de estas sonrientes democracias? ¿Quién pudo imaginar nada mejor, nada peor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con The Divine Comedy, la Divina Comedia. Fantástico.
Y esta Pero estos canción, están en el infierno, en el purgatorio, ya en el cielo. ellos ¿en el tocan paraíso? ellos son el paraíso Ya no. musical, No lo sé. porque se inspiran en The Smiths, que sabes que me encantan, Sí. y por cierto van a venir a España, por eso los he traído. Vale, pero Bueno. entonces no sabemos en qué círculo de estos de Dante están y esas cosas. No, Vale. bueno, en el paraíso. Vale, el paraíso. No, el paraíso no te vale. No, me vale, sí. Hombre, normalmente Es que no tienen que purgar ninguna pena. no tienen que purgar nada, vale, perfecto. Claro, al perfecto. revés. Al revés. Bueno, su líder Neil Hannon, que visita otra vez España con los mejores éxitos de Divine Comedy, un grupo que además también tiene, bueno, aparte de una orquestación maravillosa, invita también a ser banda sonora de películas, de series, en fin, un gran músico, un gran artista, que ya con menos de 18 años ya estaba ahí intentando orquestar su propia magia, y va a estar en España, en Barcelona, en Valencia y en Madrid a primeros de julio, 2 de julio, 3 de julio y 4 de julio. Yo es que como no me conozco los éxitos tampoco voy a ir, porque luego está ahí ¿Por todo el qué? mundo The Best. tarareando y estás tú solo ahí en el concierto así Bueno, tú y yo mustio. nos pedimos una cervecita y estamos ahí, Bueno, viéndole. reflexionaré. A Neil, bueno, que ¿sabes cómo se llama esta canción? No, Algo para el fin de semana. anda, ¿Eh? Qué bien hilado. muy bien. ¿Por qué? Pues nuestro invitado. Claro. Ah, muy bien, menos mal. Digo, a ver si no lo pilla. Siempre sí. ¿Quién es? Bueno, ya, Nos está mirando. Ahora como nos están viendo ya. Hoy, siempre primera pregunta, ¿por qué vamos a dejar de tener amigos? Porque vamos a hablar del tema polemiquísimo, impuestos. Sí. Esto le molesta a todo el mundo, pero cuidado, que alguna estadística que vamos a sacar hoy vamos a decir que los españoles pagamos menos impuestos que otros. Que a lo Sí, mejor sí. hay gente que dice, ¿pero cómo menos con todo lo que yo pago? Pues en algunos casos sí. Y traemos como invitado Al jefe del antro. al jefe del antro, eso es Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, que es la excusa por la que viene hoy, porque ha sacado el impuestómetro 2024 el instituto, y es uno de los informes, yo diría que en el último año y medio, el informe del que más se ha hablado, que más repercusión, que más impacto ha tenido en la opinión pública, casi de cualquier instituto, de cualquier casa de análisis, este impuestómetro, y él viene, bueno, como director del Instituto Juan de Mariana y también como compañero y presentador de La Trinchera de Llamas. Claro, en el fin de semana. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, compañeros? Qué alegría estar con vosotros. Mira que lleváis tiempo con este maravilloso podcast, que es ya se ha convertido en un clásico del ámbito de la economía, y es la primera vez que estoy aquí con vosotros. Así que Tienes razón, un Manu. honor, Casi un honor y un 200 gusto. programas y no había estado por No, aquí. No. ¿Nos resistíamos a invitarle o qué? ¿Pasaba algo? Podemos contarlo. No. Dejémoslo ahí. Digamos que hoy es una ocasión perfecta porque este impuestómetro del que se ha hablado tanto, a mí me parece que está muy bien que en ese debate de las ideas, pues el Instituto Juan de Mariana contribuya. Bueno, se ha hecho eco hasta el país. Se ha hecho eco hasta el país. Con sí. un titular que decía antros de informes económicos. Bueno, para mí es un honor. Es un auténtico honor y un orgullo que esa basura infecta de prensa que tenemos en España, que no es prensa, ya es auténticos voceros del gobierno, pues me insulten. Yo eso lo veo como un auténtico honor. Y ahí, como dice el dicho, que el refranero español es muy sabio, pues a palabras necias, oídos sordos. Así que seguimos. Pues nada, ¿en qué consiste el impuestómetro? Bueno, pues en un análisis de los impuestos que pagamos en España, uno a uno, digamos, las grandes figuras, cuánto le suponen al español medio, al trabajador medio, el IRPF, cotizaciones, el IVA, cómo sale España en la foto en relación a la presión fiscal frente a otros países de Europa, cómo ha evolucionado en los últimos años, que es lo que más ha molestado, porque es verdad que el informe hace referencia, aunque a que en España en los últimos 6 años, desde que gobierna Sánchez, han subido los impuestos y ha subido la presión fiscal mucho más que en el resto de países de nuestro entorno. Nos vamos acercando a la media de la Unión Europea. No solo eso, sino que, cuidado, que España tiene mucho déficit. Es verdad que en gasto sobre, digamos, impuestos sobre el total de los ingresos no está todavía donde deberíamos estar, pero como le sumemos la parte del déficit no estamos tan lejos. Sí, dice, se informa, el gobierno crea o sube un impuesto cada mes. Entre los años 2018
a 2024 ha aplicado no menos de 69, no había otro número, aumentos tributarios. No menos porque son los que hemos identificado. Es decir, a lo mejor es posible que se nos haya pasado algún otro, pero hemos revisado todas las informaciones públicas, oficiales, por parte del Gobierno, y hemos identificado no menos de 69 subidas fiscales bajo el mandato de Pedro Sánchez. Y a mí lo más relevante es, uno de los datos más relevantes, no es el único, pero es justo el que comentaba Domingo. Desde que gobierna Pedro Sánchez, en España se han subido 69 veces los impuestos, se están subiendo impuestos una vez, de media, una vez al mes, desde que gobierna Pedro Sánchez. Y el dato que lo corrobora es un dato oficial de Eurostat, que es el incremento de la presión fiscal en España desde el año 2019. España es el país donde más ha aumentado la presión fiscal durante los últimos 4 años. La presión fiscal, para que lo entiendan quienes nos están oyendo y viendo también, la presión fiscal es un indicador que señala cuánto representa la recaudación de impuestos, tasas, etcétera, todos los ingresos por parte del Estado en comparación con el PIB, en comparación con el Producto Interior Bruto. Pues bien, en España ha aumentado 3 puntos, desde el 35 hasta el 38% del PIB, desde el año 2019. Es la mayor subida de presión fiscal de toda la Unión Europea. Son datos certificados por Eurostat. ¿Sabéis cuál es la media del aumento de la presión fiscal en Europa, en el resto de países europeos? El 0,1%. Es decir, frente a la media comunitaria, España, la presión fiscal en España ha aumentado 30 veces más que la media de la Unión Europea. Y eso se explica no por el crecimiento económico, no porque el Estado no recauda mucho más porque crezcamos mucho más, se cree mucho empleo, mucha actividad y por lo tanto aumenta la recaudación. No. Se recauda mucho más fundamentalmente por estas subidas fiscales, 69 aumentos fiscales desde que gobierna Sánchez, y por la no deflactación del IRPF, es decir, el no adaptar los impuestos a la subida de precios, que se traduce en una subida fiscal por la puerta de atrás. Y esto, en dinero contante y sonante, ¿cuánto significa? Pues significa que hoy los españoles, en comparación con el año 2019, pagan de media 3.500 euros más al año en impuestos. Me refiero a una familia, a un hogar medio en España, 3.500 euros más en impuestos desde que gobierna Pedro Sánchez. Y creo que es importante decir que estos años son los años de la crisis post-COVID. Porque yo, revisando declaraciones del presidente, decía: no se preocupen ustedes, incluso en el Congreso de los Diputados, no se preocupen ustedes, que la salida de la crisis no la van a pagar las familias, los pobres, la pagarán los ricos. No como pasó en la época del PP con la burbuja. Pues no. Lo pagan fundamentalmente las rentas medias, pero no por nada, sino porque las rentas medias es donde se concentra el mayor número de contribuyentes en comparación con las rentas bajas o las rentas más altas. Por cierto, un dato también a tener en cuenta. En realidad, los que más pagan impuestos en comparación con su número son las rentas altas. En el concreto, en el IRPF, las rentas que superan los 60.000 euros al año apenas representan el 5% de los contribuyentes. Pues bien, ese 5% de los contribuyentes, que es aproximadamente 1 millón de personas, 1 millón de declaraciones, de declarantes del IRPF, aportan casi el 40% de la recaudación total del IRPF. Entonces, los ricos pagan muchísimos impuestos en España, muchísimos. Pero es que no son muchos, no hay muchos ricos en España, por desgracia. ¿Y dónde se concentra el grueso de los declarantes, el grueso de los contribuyentes? En las rentas medias, ahí es donde se concentra el grueso de los contribuyentes. Y por lo tanto son donde recae la presión fiscal, donde recaen los aumentos fiscales por parte de Pedro Sánchez. El impuestómetro, otro de los datos relevantes que recoge es, vale, ¿cuántos impuestos paga realmente un trabajador medio en España? Por trabajador medio nos referimos al sueldo medio. Pero, sí, y aquí está la clave, y es lo que ha levantado muchas críticas, especialmente en la izquierda. Sueldo medio, cuando nos referimos a sueldo medio, nos referimos al sueldo real. La gente no es consciente de los impuestos que realmente paga. Y la izquierda dice:
Bueno, salario bruto, que es el salario neto más el IRPF que te retiene la empresa, más las cotizaciones sociales que paga el trabajador. No, 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 no. El salario real de un trabajador en España no es ese. El salario real le tienes que sumar lo que ingresas en cuenta, en términos netos, lo que te ingresa la empresa en cuenta, más el IRPF, más las cotizaciones sociales que paga el trabajador, más las cotizaciones sociales que paga la empresa. Porque el sueldo real del trabajador es ni más ni menos que lo que la empresa está dispuesto a pagar por contratarte, por contratar tus servicios. Es decir, el coste laboral total. Pues bien, el coste laboral total en España, Un momento, medio, no a lo ver, digas. Pon estos majetes y ahora vamos al desglose. Venga, vale. Sus deseos son órdenes. Vamos al detalle, Domingo. ¿Lo dices tú, Manuel? Venga, sigue, Bueno, sigue. No le das pie. Yo te doy pie a ti. tú Venga, a yo te Manuel. digo. Dale, el dale tú. sueldo, Iba a decir decía que es un trío, Manu, pero no puede el ser. sueldo real. Sueldo real. Yo lo llamo a veces oculto, no oficial, el que no nos quieren decir. Es decir, lo que paga el empresario por el trabajador medio en España es de 34.989 euros. Que alguien dirá, pues es un sueldo que no está mal. Ya, pero es que Bruto. ese sueldo de 34.989 en realidad lo interpretamos como salario bruto 26.832, que es una vez quitadas ya las cotizaciones de empresa. Entonces empezamos con casi 35.000 euros, solo con lo que paga el empresario, que pasa desapercibido para la mayoría de los trabajadores. Ya hemos bajado de esos 35.000 a menos de 27.000, a 26.800, y ahora sigue haciendo el desglose porque, claro, ahí hay bastante más. esta es la gran trampa de la Hacienda española, la gran trampa del Estado español, es que te oculta tu sueldo real. La gente no es consciente de lo que realmente cobra, porque la inmensa mayoría de contribuyentes, la inmensa mayoría de trabajadores, lo que ven es la nómina Claro. cuando llega al banco. Pero claro, lo que llega al banco llega ya descontando las retenciones que te aplica la empresa en el IRPF. Te llega descontando las cotizaciones sociales que pagas tú como trabajador. Las cotizaciones sociales que paga la empresa por contratarte, que también es un impuesto al trabajo. Por lo tanto, tu sueldo real es mucho más alto. Lo que pasa es que tú no lo percibes, porque solo ves lo que ingresas en cuenta. Entonces, este es el dato. 35.000 euros de media es lo que cobran los españoles, los trabajadores españoles de media, insisto, al año en España. Pues bien, de esos 35.000 euros, en cotizaciones sociales, incluyendo los que paga la empresa y los que paga el trabajador, se van casi 9.900 euros al año. En IRPF se van 3.860 euros al año. En IVA, porque claro, tú te llega el dinero neto, pero luego tienes que Sí. consumes, haces Sí. compras, etc. Pues bien, esto calculado en términos de consumo promedio en España, el IVA se van 1.450 euros. Por lo tanto, si a esto además le sumas el IBI, que es el impuesto a bienes inmuebles, que es un impuesto de aproximadamente una media de 200 y pico euros al año y que pagan la inmensa mayoría de familias en España, porque Sí, a no ser que tengas son una propietarios, autocaravana. la mayoría de españoles son propietarios, el resultado final es que Hacienda se queda casi 15.500 euros al año, que es el 44% de tu sueldo real, de esos casi 35.000 euros que comentábamos. 15.500 euros que se va en el pago de IRPF, cotizaciones sociales, IVA e IBI. Y no estamos sumando otro tipo de impuestos. Muchos impuestos. Los impuestos especiales, si consumes tabaco, impuesto a tabaco. Gasolina, impuestos medioambientales, impuesto de patrimonio si tienes un patrimonio Claro, porque sustancial. decís que el 77% de los españoles son propietarios. Claro, efectivamente. Entonces, al final, ¿cuál es el coste real del Estado? Y esto es, para mí, la clave del informe. El coste real del Estado, para un trabajador medio, no para los ricos, para un trabajador medio es del 44% como mínimo de su sueldo real. Si sumamos todos los impuestos, el resto de impuestos, la carga fiscal real en España supera el 50% de tu sueldo de verdad. Y ahora, pregúntate, es decir, esto llevado a jornada laboral significa que los españoles de media tienen que trabajar
aproximadamente la mitad del año única y exclusivamente para cumplir sus compromisos con Hacienda. La mitad del año para cumplir con Hacienda. Y ahora, insisto, pregúntate qué te da el Estado a cambio. Unos servicios Pregúntate públicos... por qué no te vas a Andorra. No, pero esa es la pregunta. A ver, vamos a ver. Sueldo bruto de 26.800 euros. Estos son los datos sobre los que estamos trabajando. Un sueldo bruto de 26.800 euros, que eso es lo que quieren que nosotros tengamos. Y cuando negocias con tu empresa, negocias en sueldo bruto y entonces dices, bueno, dices, ¿qué bajo es? Sin tener en cuenta el otro. Pero este sueldo bruto de 26.800, en 14 pagas como se paga en España, quitándole IRPF, las cotizaciones sociales solo del trabajador, porque las de la empresa ya las has quitado antes para que no estén en esa negociación, supone unos 1.700 al mes más o menos, incluso un poquito menos en esas 14 pagas, que va a depender de la comunidad en la que vivas, tus circunstancias personales, etcétera. Entonces, un trabajador que en España cobre como sueldo neto esos 1.700, 1.800 euros, está pagando ese nivel de impuestos del que está hablando Manu, un 44% como mínimo, y bueno, en función de sus circunstancias, si tiene otros impuestos de su consumo, pues esos impuestos especiales, podría acercarse fácilmente al 50%. Esta es la realidad. Esto es lo que habría que asumir y esto es lo que habría que el gobierno incluso debería ponérselo como medalla. Su modelo es socialdemócrata, decir, oiga, si todos los servicios públicos, ¿a cambio de qué? Como decía Manu, pues a cambio de sanidad, a cambio de educación, de las carreteras, el resto de infraestructuras. Una cuestión importante desde el punto de vista económico es el derecho a una futura pensión, es verdad, tiene un valor económico esa futura pensión que vas a cobrar, y también, cuidado, el derecho, en este caso no el derecho, la obligación de tener que pagar la deuda pública que ha ido acumulando el Estado, que eso también te toca en la parte negativa. Esto es lo que deberían explicar los gobiernos con transparencia. Y con su modelo, Manu y yo criticaríamos, nos parecería que es demasiado, nos parecería que los servicios públicos que le da el Estado a ese trabajador de medio que gana 26.800 euros como sueldo bruto, 35.000 en realidad como sueldo real, diríamos que no justifican estos impuestos, y me imagino que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y el resto de los miembros del gobierno defenderían que sí, que en el caso de que no existieran esos servicios públicos a este trabajador le sería imposible pagarlos. Pero una de las cosas llamativas del impuestómetro, de las críticas del país, de muchas otras de las que hemos visto en redes sociales en los últimos días, es que muchos de ellos critican, dicen, es que están tratando de simplificar un tema muy complejo como son los impuestos. Y es como, precisamente, columnista del País, ¿por qué no lo clarificas tú? ¿Por qué? Porque estos son grandes datos y estos están... Porque luego él se pone a decir, no, es que claro, el porcentaje que supone la subida, y entonces se ponen a manipular, a manejar estadísticas. ¿Por qué no explican estos datos? ¿Por qué ese sueldo bruto, Manu, esa propuesta que tú haces todavía más radical que yo, de cambiar la definición de sueldo bruto, sería la... ¿Por qué no lo hacen? Si queremos informar al ciudadano, si ahora te compras un paquete de galletas y hay 85 números, categorías, colores para informarte de cómo de buenas son las galletas, ¿por qué no nos informan con claridad de cuánto supone lo que aportamos al Estado? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Pues porque claro, precisamente... Porque al final nadie quiere pagar tanto. Claro, precisamente por eso, porque si la izquierda reconoce... Bueno, la izquierda y la derecha, porque el Partido Popular tampoco hizo nada por clarificar cuando tuvo posibilidad la carga fiscal real de impuestos en España, porque a ningún político en general, ningún político que no sea liberal de verdad, le interesa que la gente sepa cuánto le cuesta el Estado en este país. Porque lo que comentas es cierto, Domingo. Vale, nosotros pagamos este ingente cantidad de impuestos para, a cambio, recibir una serie de servicios públicos. Pero yo me pregunto, en primer lugar, los servicios públicos que recibimos son de pésima calidad. Como tengas un problema para conseguir una cita médica, una prueba, etcétera, espérate, porque hay listas de espera ya no solo para especialistas, para operaciones de meses. En algunas comunidades autónomas, de muchos meses, además. La educación pública es un desastre absoluto. Las pensiones públicas están condenadas a bajar en comparación con nuestro último sueldo. La seguridad, pues bueno, en algunas ciudades brilla por su ausencia. La justicia, ojalá no tengas un problema de pleitos porque te puedes eternizar. Se lleva la palma, sí. Es decir, los servicios públicos son mediocres en España, mediocres. Y la prueba de que son mediocres es que cada vez hay más gente que está dispuesta a contratar un seguro sanitario privado o a llevar a sus hijos a un colegio privado o a un colegio concertado pagando
doblemente, porque Sí, este otro tipo no, de porque lo gastos, tienes que pagar también, claro. no se descuenta del pago de impuestos. Por lo tanto, pagas la pública y pagas la privada. Por lo tanto, recibes a cambio unos servicios públicos de pésima calidad. Y luego, lo que comentas. ¿Por qué no lo hacen? Precisamente por eso. Porque si la gente fuera consciente realmente de lo que pagan impuestos y cuál es su sueldo real, pues claro, lo habremos escuchado muchos amigos nuestros, gente joven, etcétera, que dice, hombre, es que claro, me parto el lomo, trabajo todo el mes y resulta que ingreso 1.500 o 1.700 euros, sin ser conscientes de que su sueldo es muy superior, supera ampliamente los 2.000 euros. Y eso es lo que quieren ocultar los políticos. Para mí una propuesta maravillosa, que creo que sería muy efectiva para que la gente sea consciente de cuánto cuesta el Estado, habría dos posibilidades. Hay una un poquito más moderada y otra un poquito más drástica. No quiero decir radical, sino drástica. La moderada, que la empresa te ingrese mes a mes tu sueldo real en tu cuenta bancaria. Y que tú le pagues al Estado. No, y que el banco, que eso lo puede hacer perfectamente, te haga la retención. Que no te la haga la empresa, que te la haga el banco. De tal forma que tú ingresas 3.000 y ves en tu nómina 3.000, te ves en tu cuenta bancaria los 3.000. Pero de repente te pone el banco, cuidado, solo puedes disponer de 1.700. Los otros 1.000 y pico, Diles adiós. dentro de 2 días los voy a transferir. Uno a Seguridad Social y otro a Hacienda. Y de forma inmediata. Y de forma que inmediata. te aparecerán las dos líneas, más 3.000 menos 1.300. Exacto. Claro, Y sería otra muy posibilidad. Eso ahora con la informática no sería ningún problema y sería mucho más transparente. Como queremos transparencia hacia el ciudadano y darle más información, no entiendo por qué, lo decía antes, es completamente contradictorio con todos los demás mensajes que nos mandan cada día. O sea, habría esa técnica que sería el bloqueo por parte del banco y habría una segunda que todavía es más drástica, como digo, que aplican algunos países como por ejemplo Andorra, en donde no se te aplica ningún tipo de retención. Justo a eso iba yo. Entonces, y tú luego llega, de verdad, Hacienda y te dice, usted tiene un mes para pagar de golpe todos los impuestos que no ha pagado. Eso es. Y no tenemos que escuchar eso de me ha devuelto Hacienda. Nada. Que a mí es algo que me pone de los nervios. Sería muy didáctico. Eso sería muy cuidado. didáctico. Por ejemplo, los autónomos hacen algo no muy diferente, porque a los autónomos se les retira el 15% y en el momento en que tu factura con Hacienda sea algo superior al 15%, pues si tienes unos ingresos, pues en estas cifras, a partir de estos que estamos diciendo, 27, 28 o para arriba, pues es bastante fácil que te toque pagar más en la declaración de la renta del año siguiente, con lo cual muchos autónomos saben que ellos ya tienen que estar haciendo esto de ir guardando una pequeña huchita porque sabes que en abril o en mayo del año siguiente te va a tocar pagar. Pero efectivamente hacerlo a gran escala sería bastante didáctico, muy instructivo. Es verdad, fíjate, yo en esta propuesta, si alguien me dijera desde las filas de los partidos más de izquierdas, no, pero es que ahí corremos un riesgo y es que la gente se lo gaste y luego cuando llegue el mes de mayo del año siguiente no tengan y entonces ahí tendríamos un problema de cobro. Es una excusa que podríamos discutir sobre la primera propuesta, es decir, cambiar la definición de sueldo bruto y que el sueldo bruto incluya todas las cotizaciones sociales y, en segundo lugar, que el pago de la nómina sea completo y que sea el banco el que te haga la retención de forma inmediata según le llega, porque además es una propuesta, digamos, una medida que desde el punto de vista informático es muy sencilla. No hay ninguna justificación para no hacerla, excepto la justificación real, que es que quieren mantener al ciudadano desinformado, quieren engañarle, quieren que el ciudadano no sepa cuántos impuestos reales está pagando. Y hacer del empresario el malo de la película, que es el que te quita el dinero. Que además tiene que hacer de gestor. Y que trabaje para Hacienda, eso es. Gestor de Hacienda. Eso es un recaudador de impuestos, pero no porque quiera. Al empresario le da igual. Es más, al empresario agradecería muchísimo el tener que ahorrarse los trámites y los papeleos con la Seguridad Social, con Hacienda, y directamente te ingresa tu sueldo en tu cuenta y arréglate tú con Hacienda. El empresario estaría encantado. Pero no, según la ley, el empresario está obligado, primero, a aplicarte las retenciones, que son retenciones que van directamente a las arcas del Estado mes a mes, y las cotizaciones sociales, que pasa exactamente lo mismo. Mes a mes, la Seguridad Social ingresa un dinero por parte de cotizaciones sociales que se va mes a mes también a pagar las pensiones públicas. Algo que hemos oído también como crítica al informe, y es que más o menos estamos en la media europea. Pues oye, somos europeos en impuestos, ¿sí o no?
¿Ves qué variedad musical tiene de Divine Comedy? ¿Te vas a animar a venir conmigo al Pero concierto? esto suena un poco como los años 60, ¿no? Un poco Dean Martin, Frank Sinatra y eso. Sí. Eso Va me desde los Beach Boys a The Smiths. Eso me gusta mucho, ¿no? Claro. Sí. Seguro que hay algún disco porque tiene O sea, muchísimos son discos. modernos, pero un poco Encaja. rancios también. Clásicos. Bien. Beben vale. de la música clásica. Bien, no sé por dónde quieres seguir. No, pues por el retomamos lo de Europa, si quieres. Retomamos lo duro, pero luego vamos al ministro. Porque hay dos puntos importantes. Primero, que nuestros sueldos no son como los, por ejemplo, como los de los alemanes, ¿no? Y luego que el europeo muchas veces no es un consuelo. Esto es muy importante, porque dice la izquierda de este país, bueno, es que la presión fiscal en España es más baja que la media comunitaria. Vale, Un poquito. pero un poquito. Ya estamos muy cerca, Muy ¿eh? cerca. Por eso Ya estamos muy digo, cerca. Lo que súper decía yo poquito. antes, y si le metes el déficit, que es que esto es muy importante, al final presión fiscal, ingresos respecto del PIB, si tú tienes un déficit de 4%, dices, claro, yo voy a cubrir ese 4% de déficit. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Reduciendo el gasto? No, lo voy a hacer subiendo ingresos, o esa es la pretensión del gobierno. Entonces, si tú quitas el déficit, estamos ahí. Estamos ahí. Pero bueno, por hacer comparaciones totalmente homogéneas, de acuerdo. La presión fiscal en España, es decir, lo que recauda el Estado en comparación con el peso de la economía, con el Producto Interior Bruto, estamos en el 38%, un poquito menos que la Unión Europea. Pero cuidado, y aquí están las claves. Se ha disparado la presión fiscal en España. 3 puntos porcentuales en los últimos años, la mayor subida de presión fiscal de toda la Unión Europea. En segundo lugar, es que España, ojalá tuviéramos la tasa de paro que hay a nivel comunitario. Pero bueno. es que en España la tasa de paro real, descontando los maquillajes estadísticos, ronda el 15%. Es decir, la tasa de paro en España es muy superior a la tasa de paro de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con la presión fiscal, porque evidentemente, si hay mucha gente que está en el paro, se recauda mucho menos. Hay otro factor importante a tener en cuenta o que explica esa menor presión fiscal, que es la economía sumergida. En España hay mayor economía sumergida que la media de los países comunitarios. Si quitamos esos dos elementos, el peso fiscal, la carga fiscal que soportan, por decir así, la economía no sumergida o la economía en A y no en B, el esfuerzo fiscal, que es el indicador clave, es decir, lo que pagamos realmente en impuestos en comparación con nuestra renta disponible, con nuestro Producto Interior Bruto per cápita, es superior al de el resto de europeos. En concreto hay también un muy buen informe del Instituto de Estudios Económicos que mide perfectamente este indicador y que señala que los españoles de media pagamos un 17% más de impuestos que la media de europeos, en comparación con nuestra renta per cápita. Ese es el esfuerzo fiscal. Y claro, en el informe incluimos, por ejemplo, un caso, que es el caso de la presión fiscal de Alemania. La presión fiscal en Alemania es superior a la española, en concreto un 10% más que en España. Pero claro, aquí está la clave del asunto. ¿Cuánto ganan los alemanes? ¿Cuál es el sueldo de los alemanes? Pues resulta que la renta media de los alemanes es un 45% superior a la de los españoles. ¿Cómo te quedas, Domingo? Entonces, claro, si eso lo llevamos a España, es decir, si nuestra presión fiscal, para que fuera exactamente igual que la de Alemania en comparación con su renta, en España deberíamos pagar de media 800 euros menos, porque ganamos mucho menos que los alemanes. Y eso es lo que nunca te va a explicar la izquierda. Es decir, en comparación con lo que realmente ganamos, pagamos muchos más impuestos que el resto de europeos. Sí, aquí hay dos claves muy relacionadas con esto del paro, la economía sumergida, todas estas cuestiones. Y es que en España quien paga mucho. Es verdad que hay un porcentaje de la población más alto que no paga impuestos, pero los trabajadores españoles, sobre todo los trabajadores a partir de nivel medio alto, empiezan a pagar muchos impuestos. Decíamos antes este caso del trabajador sueldo bruto de 26.000, que está muy en la media. A partir de ahí, y decía antes Manu, daba las estadísticas de los trabajadores que ganan más de 60.000 euros en el IRPF. En realidad, si uno mira las tablas del IRPF, el grueso de la recaudación, el gran volumen de recaudación está entre los trabajadores que ganan a partir de 30.000 hasta los 150.000. Luego los de 150.000 en adelante, que esos
son los que podríamos decir son ricos, los sueldos muy altos, pagan muchísimo. No, cuidado, no es que no paguen, pagan muchísimo. Lo que pasa es que son tan pocos, desgraciadamente en España hay tan pocos sueldos altos que en el conjunto de las recaudaciones no aporta demasiado. Si tú quieres subir la recaudación del IRPF, te tienes que centrar en ese gran grupo, que son los que van de 30.000 hasta 150.000. Y digo estas cifras porque es como lo divide Hacienda. Hacienda pone una categoría de 30.000 a 60.000 y luego una de 60 a 150 y luego de 150 en adelante. Pues bien, en esas dos categorías de 30 a 150 es donde se concentra la gran recaudación de IRPF y en general podríamos ir a todos los demás impuestos, estaríamos ahí. ¿Esto por qué es importante? Porque los que pagan en España, que son estos, y que no son ricos, esas clases medias y clases medias altas, esos profesionales de alta cualificación, pagan mucho y pagan en muchas ocasiones cantidades similares a las de sus equivalentes en otros países europeos. Claro. Lo que pasa es que decimos luego, y luego la presión fiscal, ¿por qué sale algo más baja la presión fiscal? Pues por todas estas causas que está dando Manu, entonces no olvidemos eso. Y luego una segunda cuestión, el esfuerzo fiscal, que a mí me parece muy importante. Pues siempre salen estos informes, una de las clásicas críticas, y no solo de columnistas así un poco de medio pelo del país, sino también de algunos... Del fan de Manu, académicos, los haters. Académicos y gente de cierto nivel, te dicen, no, es que el indicador de esfuerzo fiscal, el índice de Frank, es que no es fiable, a mí no es el indicador que más me guste. Pero cuidado, es evidente que no es lo mismo pagar el 50% de tus ingresos si ganas 80.000 que si ganas 40.000. No tiene nada que ver lo que eso te supone. Y en segundo lugar, que esto es otro elemento, y eso sí que, o sea, de alguna manera tienes que medir ese esfuerzo fiscal porque no es lo mismo. Dice, no, el alemán paga el 50 y tú pagas el 50, dos trabajadores con salario medio, ya, pero si el alemán está ganando el doble que tú, no es lo mismo que ellos paguen el 50. Y hay un segundo elemento que a mí me parece muy raro, y es porque esto no sale nunca en la discusión sobre progresividad fiscal. Nosotros tenemos un sistema tributario basado en la progresividad. Y siempre que sale, nos dicen, los defensores de este tipo de impuestos tan altos nos dicen, es lógico que aquel que gana más no solo pague el mismo porcentaje que el que gana menos, sino que pague todavía más. De eso va el IRPF. Sí. Que si ganas 50.000 y otro gana 20.000, el de 50.000 no es que pague el mismo porcentaje que el de 20, que ya sería más dinero. No, es que paga todavía más. Si el de 20 paga el 40, el de 50 tiene que pagar el 50 o el 55. Este, que es el principio básico de nuestro sistema tributario, la progresividad, cuando alguien dice, vamos a medir cuál es el esfuerzo fiscal entre los diferentes países, no, es que ya estáis manipulando, es que ese es un índice poco preciso, es que, claro, es que en la academia el índice de Frank no se tiene en cuenta. Y yo digo, pero bueno, me estáis haciendo trampas por los dos lados, ¿esto qué es? No quieren que señales. Es que eso es cierto, es que por eso lo más justo sería, desde mi punto de vista, como tienen multitud de países, un flat tax, es decir, un impuesto plano, un único tipo impositivo, porque aquellos que ganen más también pagarán más impuestos. Si tú pagas el 15 o el 20% de tu... Y con un mínimo exento alto, con un mínimo exento alto. O sea, el porcentaje Exacto. de renta también sería más alto, no solo en términos de dinero pagado, sino en términos absolutos, sino también en porcentaje, un mínimo exento alto y ya está, ya lo tienes. Un flat tax que, por ejemplo, Andorra ponía ser, pero hay otros países aplican eso, aplican un tipo impositivo bajo y con eso, en función de tu renta, ya estarías pagando más. Pero no, en España se da la paradoja de que además el sistema es progresivo, es decir, cuanto más ganes, mayor tipo se te va a aplicar. Y a esto se le suma otra serie de impuestos que están incluidos dentro de esos 69 aumentos fiscales que ha aprobado el Ejecutivo, como este impuesto de solidaridad, las cotizaciones sociales de solidaridad para mantener las pensiones, y que consiste en que a partir de una renta aproximada de 60.000 euros, a partir de 58.000, creo recordar, se te va a aplicar una cotización adicional a partir de esa renta. Pues bien, si le sumas el tipo que se aplica en el IRPF, que a partir de esa renta es de casi el 50%, 47 creo recordar, más la cotización adicional que vas a tener que pagar, resulta que a partir de un determinado nivel de renta, como los 60.000 euros, a partir de 60.000 euros, el Estado se queda con más de la mitad de lo que ganas. Con más de la mitad solo en impuestos al trabajo. Solo en impuestos al trabajo. Cuidado, y esto es documento. confiscatorio, Esto no son...
esto no es que hayamos nosotros hecho unos cálculos muy complicados. El documento del Ministerio de la Seguridad Social lo sacamos en la pizarra. Hace unos meses, de hecho, la pizarra más vista del año pasado, el documento oficial del Ministerio de Seguridad Social del ministro Escrivá lo reconocía. A partir de esos, de hecho, un poquito menos, 54 o 55.000 euros, el Estado, con estas nuevas subidas de cotizaciones, se va a quedar más de la mitad de lo que ganes. No, ya ni siquiera tipo marginal, no, más de la mitad de lo que ganes en términos absolutos. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Manu, no puedo evitarlo, por estas declaraciones del ministro de Economía diciendo, insinuando o dejando ahí caer, o por lo menos no explicando nada bien, porque claro, si te pones a decir, no, es que esto es manipulado, no sé qué, hombre, pues no manipules tú tanto. Te pones así cara de técnico de un tipo muy serio diciendo que en España la presión fiscal, dijo, el tipo efectivo es del 15%, como dejando caer que el español medio paga el 15% de lo que gana en impuestos. Es que claro, pero ¿qué hace para empezar? Habla el ministro de Economía sobre una cuestión fiscal que debería explicar la ministra de Hacienda, que por cierto no se ha pronunciado al respecto. Pero claro, ¿dónde está la trampa? El ministro Cuerpo dice que claro, que el tipo impositivo, el tipo efectivo en España ha pasado del 15 al 15,1%. ¿Dónde está la trampa de esto? Se refiere al IRPF. Bueno, y hace la media de todos los años de Sánchez, cogiendo el primero y el último como si fuera lo mismo. Esa ya, o sea, es que hacen bastantes trampas, cogiendo efectivamente un periodo amplio y luego se refiere exclusivamente al tipo efectivo del IRPF, tipo medio efectivo del IRPF. Y el ministro entonces dice 15%. Vale. ¿Cuál es la trampa en esto? ¿Significa que efectivamente los españoles de media pagan solo el 15% del IRPF? No. La trampa radica en sumar todo y luego aplicar el tipo impositivo. ¿Por qué? Porque ahí está incluyendo todas las rentas. Es decir, está incluyendo a millones de españoles con ingresos muy bajos que no pagan IRPF o que pagan muy poco IRPF. Las rentas bajas pagan muy poquito IRPF y algunas están directamente exentas. Se incluye a todos esos españoles. Se incluye también a los pensionistas que cobran la pensión mínima. Porque incluye todas las rentas. El tipo impositivo del IRPF se aplica sobre el conjunto de las rentas. Entonces, si tú incluyes a todas las personas con ingresos bajos, si incluyes a los pensionistas, si incluyes a los parados, bueno, pues evidentemente el tipo medio efectivo baja. Pero lo que hay que hacer no es esa cuenta donde englobas todas las rentas y luego aplicas el tipo del IRPF para que te salga el número que tú quieres. Lo que tienes que reflejar es el ejercicio que hemos hecho en el impuestómetro o ejercicios parecidos, que los hay en otros informes internacionales, que es cuántos impuestos paga un trabajador medio. Y ahí se ve que la presión fiscal, tanto en IRPF como en el resto de impuestos, es mucho más alta. Entonces, para mí es una prueba inequívoca de manipulación. Pero también, desde mi punto de vista, por quedarme con lo bueno, evidencia algo. Y es que les ha hecho daño. Les ha hecho mucho daño este tipo de datos, que se sepa la verdad. Y cuidado, porque este tipo efectivo de medios sería, incluso en todos esos casos, que todo eso es cierto, solo del IRPF. Solo del IRPF. Y lo deja caer como si el trabajador medio o la familia media pagara el 15% de impuestos, como si luego sobre lo que le quede no pague IVA, como si no estuviera pagando cotizaciones sociales. Cojo tipo efectivo medio del IRPF, como dice, si no viviera en una casa. Es que hablar de presión fiscal 50% cuando el tipo efectivo medio del IRPF es el 15%, pero o sea, es una trampa, eso es mentira. Es mentira la imagen que está transmitiendo de cabo a rabo. Es que además, lo decía antes, no sé por qué, esto es uno de esos misterios que un día tenemos que desentrañar, por qué el socialdemócrata tipo no está dispuesto a defender el sistema en el que dice creer. A ver, yo no creo en este sistema, entonces yo protesto porque sean el 40, el 45 o el 50%, pero él que cree en este sistema y que cree que es fantástico y dice que nos tenemos que parecer todavía más a los países del norte de Europa que cobran más impuestos, debería sentarse y decir, sí, señores, en España el trabajador medio paga casi el 50% de su salario en términos de impuestos y explicar por qué es tan fantástico que lo haga. Pero, hombre, no me mientas sobre lo que es el core, el punto fundamental de tu ideología. Es que, si no, demuestras muy poca confianza en tus propias ideas. A ver, es que los números son obscenos. Como la gran mentira que esto ya lo hacía en tiempos de Montoro, ¿eh? El hecho de que las empresas
especialmente las grandes, pagan un tipo o un impuesto de sociedades de apenas el 3,5, el 4%. Se han dicho barbaridades sobre eso. Pero claro, luego te metes a analizar de dónde sale esa cuenta y claro, es que aplican el pago de impuestos sobre la facturación total de la compañía. Oiga, que la facturación total no es la base imponible. Una cosa es lo que factures y otra cosa es la base sobre la que se te aplica el impuesto de sociedades, porque hay una serie de gastos que son totalmente deducibles. Hay una serie de ingresos y una serie de partidas que no forman parte de la base imponible. Cuando tú aplicas el número correcto, el cálculo correcto y ves cuánto pagan las empresas de media en España en comparación con su base imponible, el tipo real se aproxima al 20% y es uno de los más altos de la Unión Europea y de la OCDE. Esa es otra. Bueno, Daniel Lacalle en su blog también ha hecho una entrada sobre el informe del Juan de Mariana y apunta otro dato. Dice: el gasto público se ha disparado y según el Instituto de Empresa el nivel de exceso de gasto por duplicidades e ineficiencias supera los 30.000 millones de euros anuales. Ya, pero este gobierno, ese es el problema, que tenemos un grave problema que tarde o temprano se materializará en problemas desde el punto de vista fiscal. Ya lo estamos viendo, porque España se está empobreciendo. Lo que pasa es que Claro. eso daría para otro programa, que es cómo ha evolucionado nuestra renta disponible real una vez descontado el impacto de la inflación en comparación con años previos y en comparación con el resto de la Unión Europea. En España somos más pobres. Nuestra renta disponible real ha caído una vez descontada la inflación en los últimos años. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo y la prueba está en que nuestra renta media se aleja de la media comunitaria. Antes nuestra renta media era superior o representaba más del 90% de la renta media europea y ahora representa el 85% y bajando. Entonces, por un lado nos estamos empobreciendo y por otro, los problemas fiscales. El gobierno está gastando, este gobierno, como nunca antes en la historia de este país, aumento brutal del déficit, de la deuda pública, del gasto público, y al mismo tiempo está incrementando los impuestos como nunca antes en este país. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera así está cuadrando las cuentas. Y lo vemos en las pensiones públicas, lo vemos en las cuentas públicas. Es decir, recaudamos más que nunca, sigue siendo insuficiente para cubrir todos nuestros gastos y la clave, que es para mí el asunto, pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios públicos de nuestra historia reciente. En fin, Manu, como ya es un liberal muy ocupado, se tiene que ir corriendo, Sí. ¿no? No puede acabar el programa, pero mira, le voy a dar este titular para que se lo lleve y lo comente también en su programa. El hermano de Sánchez puede ahorrarse hasta más de 20.000 euros en impuestos tras mudarse a Portugal. El músico. Esta es buena. Hay que mirar a la familia Sánchez. Ahí, Eso es ahí. como modelo. Modelo de prosperidad a la familia Sánchez, eso está claro. Pues Manu, muchas gracias. Un auténtico placer estar con A ver si vosotros. vuelves pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, hay que explicar que David Sánchez, que por cierto se esconde el apellido y él se hace llamar David Azagra, intenta pasar en Portugal esos 183 días para acreditar, claro, que tú resides allí, tu residencia fiscal está allí, siendo coordinador en Extremadura de centros de conservatorios, pero hace teletrabajo coordinando esos 2 conservatorios. En fin, hay gente con suerte. Gente con suerte. Los Sánchez a veces tienen suerte. Los Sánchez y las empresas a las que asesoran los Sánchez también tienen suerte. En fin, hemos apuntado entre todos los impuestos que hay que nos impone este gobierno. Hemos apuntado así de pasada solamente sucesiones, también patrimonio. Hay que decir que estos impuestos en Europa no existen prácticamente. Sí, en general. Estos sí que somos únicos, prácticamente. No solo eso, en general una de las cosas en las que España destaca es en la complejidad de su sistema fiscal, que de nuevo va en la misma línea de lo que estábamos hablando. Es decir, esa, no sé si decir mala conciencia o no convicción en aquello en lo que defienden, y es tratar de ocultar, porque podría ser mucho más sencillo el sistema fiscal y que todos supiésemos más o menos cuánto estamos pagando. Y además de eso, sí, efectivamente, luego en España en los últimos años se está produciendo la vuelta a determinadas figuras tributarias que son muy injustas porque sucesiones, patrimonio, ya han pagado impuestos. Es decir,
la renta que te ha permitido comprarte esos bienes o ir ahorrando ya ha pagado impuestos y te vuelven a hacer pagar por segunda vez, que es muy injusto, además muy poco eficiente, se recauda poco, distorsiona muchísimo, generas un efecto salida y un efecto antillamada de pues grandes patrimonios, empresas, inversiones, para muy poco, con lo cual es lógico que los países ricos ya hace mucho que pues no aplican este tipo de impuestos. Los poquísimos que lo aplican es porque tienen tipos sobre la renta mucho más bajos que los españoles, entonces son impuestos que son una mala idea por todos lados. Y antes hablábamos, ¿nos queremos parecer a Europa? No. Es que ese es el punto. A veces, a mí cuando hacen la comparación dicen, es que tenemos una media de presión fiscal por debajo de la Unión Europea, una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea. Y yo digo, vale, pues ¿y eso? No, hay que igualarse a Europa. Y yo digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el término de comparación en este caso es la Unión Europea? ¿En qué sentido lo digo? Porque la Unión Europea no lo ha hecho especialmente bien desde un punto de vista económico en los últimos 30 años. Los países grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, que tienen, es verdad, una presión fiscal todavía más elevada que la nuestra, no son ejemplos de crecimiento económico, de atracción de empresas. Los grandes emprendedores, las grandes nuevas empresas tecnológicas, no las veo yo que estén así en Europa, que las funden aquí, esos sectores que necesitan mucho dinamismo, mucho cambio, también el poder de atracción que tiene el incentivo de aquel que dice si fundo una empresa y le va muy bien me voy a poder quedar con sus ganancias. Europa no ha sido un ejemplo de nada de eso. Esto es normalmente cuando decimos nos gustaría ir hacia algún sitio, por ejemplo, yo hablo mucho del informe PISA en educación, Sí. pues cuando uno dice han salido las notas de PISA y sale la nota de España, miramos a Japón, a Corea, a Estonia, a los países que han sacado muy buena nota y decimos, ¿qué tienen aquellos sistemas educativos que a nosotros nos gustaría copiar? Pues en economía, mirar a los sistemas tributarios de países que son que tienen muy poco que copiar, pues no sé yo si me parece una buena idea. ¿Por qué nos quedamos con la Unión Europea? Miremos la OCDE, simplemente ampliamos a la OCDE y ya estamos por encima de la media, porque los países OCDE que no forman parte de la Unión Europea tienen impuestos más bajos. La Unión Europea es la región que tiene impuestos más altos de todo el mundo. Entonces, claro, si decimos, nos comparamos con la región que tiene impuestos más altos, dice, no, es que estoy un poquito por debajo, ya estás por debajo de la región con impuestos más altos y con menos dinamismo y menos crecimiento económico. Oye, no digo que haya una correlación exacta, hay países de la Unión Europea que tienen impuestos altos, pues tipo Dinamarca, Suecia, que cuidado, tampoco es que estén creciendo, que estén disparados en las últimas 2 décadas, pero que más o menos podemos decir tienen un buen desempeño económico. Pero esa media de la Unión Europea muy elevada también se compone de Francia, país con los impuestos al trabajo más alto de Europa, y un enfermo crónico desde hace 3 décadas, de Italia, estancadísima desde hace 4 décadas, de Grecia. Entonces cuando decimos, ¿de dónde sale esa media? Y nos citan siempre a los que yo decía antes, Dinamarca, Suecia, yo también los cito. Venga, sí, es verdad, hay países de la Unión Europea con impuestos altos que ni tan mal. A Irlanda no. Pero a Irlanda no lo citan nunca. Pero hay países de la Unión Europea con impuestos muy altos, Francia, Grecia, Italia, que no son precisamente ejemplos de nada. Entonces, mucho cuidado. De hecho, en la Unión Europea decía antes yo, que mucho no ha crecido y que mucho dinamismo no aparenta. Decimos, ¿qué países de la Unión Europea han sido más dinámicos, han crecido más, lo están haciendo mejor en los últimos 20 años? Pues justo los que tienen impuestos más bajos, todos los del este, Irlanda. Entonces digo, claro, si nos vamos a comparar decimos, es que queremos ser como los europeos. ¿Qué queremos? ¿Crecer como los europeos? ¿Generar empleo, generar dinamismo, atracción de inversiones, nuevas empresas como los europeos? Pues los países que mejor lo están haciendo ahí son los que tienen impuestos más bajos. Y los que tienen impuestos más altos, que te suben la media, son los que peor lo han hecho en su gran mayoría. Y en ocasiones hemos hablado de la legislación laboral de los países nórdicos. Claro, por eso yo cuando claro, para una cosa sí, para otra no. Eso es, si me dicen, vamos a igualar todas las leyes económicas que tenga Dinamarca, las copiamos mañana en España. Yo digo, mañana, incluida la de las pensiones, por cierto, un sistema de semicapitalización. Yo digo, no, las copiamos todas, mañana, pero todas. Cogemos la legislación del Ministerio de Economía danés, la legislación que se le aplica en términos laborales, la legislación para las empresas, de apertura de empresas, etcétera, la legislación sobre pensiones, todo eso. Mañana lo cogemos, como ahora con la inteligencia artificial, eso se hace en un minuto. Le dices, traducir del danés a español. Y yo digo, mañana. Pero toda.
no solo la de los impuestos, porque si no me estás haciendo trampas. Desde luego. Vamos a recomendar la noticia de Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado. ¿Pagan los ricos? El español medio abona 15.480 euros al año en impuestos. Eso es. Ahí lo llevamos. Nos vamos. A mí nunca me llegó, pero dicen que ha llegado una carta de tu hospital diciéndote lo que ha costado la consulta, lo que ha costado la operación, la anestesia, las horas de quirófano, las horas de cirujano. ¿A ti te llegó alguna vez esa carta? No, pero yo no. ¿Conoces a alguien que le llegara? No he ido mucho. Digo, porque a lo mejor podemos sanidad proponer pública. algo similar, pero con los impuestos. Exactamente. A mí me parece muy bien cuando dicen factura en la sombra. ¿Cuánto te cuesta esto? Muy bien, pues haz factura en la sombra, ¿cuánto pagas? Factura en este caso no, sino explicación, nómina en la sombra, ¿cuánto pagas? Además sería muy fácil para el Estado. Solo, lo hemos dicho, cambiar la definición de sueldo bruto y que luego te manden una carta o un mail al final de cada año diciéndote, este era tu sueldo bruto, esto has pagado en cotizaciones, esto has pagado en IRPF y... Claro, no pueden saber cuánto has pagado en IVA, pero hacer una media de lo que paga el ciudadano medio en tu región y decir, y tanto te tocaría de IVA y un porcentaje de impuestos especiales. Y tenemos una ciudadanía más informada. Yo es que estoy harto. Estás todo el día viendo cartelitos por todos lados. Sales a conducir y te ponen cuántos muertos ha habido en la Semana Santa del año anterior. Lo que decía antes. Bueno, Hacienda somos todos. Te compras, te lo vamos a demostrar. Te compras unas galletas y te dicen si puedes comer las galletas o no. Hidratos, azúcares. Sales a la calle y te encuentras todas las paradas de autobús llenas del Ministerio de Igualdad, el Ministerio de no sé, todo te están todo el día informando porque tenemos que ser una ciudadanía informada y consciente. Y de esto, que tienen todos los datos y que sería facilísimo, de esto no nos quieren decir nada. No quieren, Qué casualidad. ay, la culpabilidad, el purgatorio. No lo sé. Mira, volvemos al purgatorio. Luego dicen, yo estoy muy orgulloso de ser de el izquierdas, infierno. yo estoy muy orgulloso de que en mi país los ricos paguen más. Esto lo decía hace unos meses Pedro Sánchez. Digo, pues si está tan orgulloso, informa. Además, no habría que hacer ni medias. Ya, se acabarían los informes como el del Juan de Mariana. Porque ¿para qué hacer la media de cuánto paga cada español al año? ¿Para qué hacer la media de la presión fiscal? Si tú le informas a cada ciudadano, oiga, Juan Pérez, usted ha pagado tanto, ya está. A él la media le dará igual, verá cuánto ha sido su factura. Pues no quieren decírnoslo. ¿Qué cosas tienen estos políticos nuestros? Vamos a acabar con una triplecita. En el blog de Daniel Lacalle dice: el informe del Instituto Juan de Mariana Impuestómetro 2024 nos debería asustar. Así empieza, ¿no?, el blog. Y dice... Ay, espera, que le tengo que retomar, que es que he perdido la cita. Aquí, vale. Bueno, lo repito, ¿vale? Luego cortamos esto en el vídeo. Pues vamos a acabar con una triplecita. En el blog de Daniel Lacalle, que se hace eco de ese Impuestómetro 2024, dice: comentaba Carlos Rodríguez Brown una anécdota en la que le preguntaron a Hayek qué le parecía una fiscalidad del 50% y dijo que algo así solo pasaba en la Alemania nazi, pero eso era una dictadura. A los reyes esos absolutos y a muchos dictadores, si les hubieran dicho que podían cobrar el 50%, no se lo habrían creído, habrían dicho, ¿cómo va a soportar la gente eso? ¿Cómo van a tolerarlo? Y además, y muchos de los filósofos de siglos pasados habrían dicho, ¿qué tipo de intromisión en la libertad? O sea, eso quiere decir que la mitad de lo que trabajas cada año lo estás trabajando para el Estado. No hemos llegado todavía, ¿no?, a claro, la fecha del año en la que trabajamos para nosotros, es junio. Eso tú dices, no, pero esto no es esclavitud, no hagas esas comparaciones. Y si te subieran el 90, el 95, al 99... tampoco sería. ¿En qué momento tú dices hasta aquí? Hasta aquí. ¿En qué momento la Constitución lo dice? Tienen carácter confiscatorio. Claro. Si nos obligaran a ir a un puesto de trabajo determinado el lunes y el martes y luego nos dijeran, no, desde el miércoles puedes hacer lo que quieras, diríamos, esto es esclavitud. Eso no puedes hacerlo ni siquiera en una democracia. O sea, no es que nos obliguen a ir a un puesto de trabajo determinado, pero sí que nos obligan a que lo que hacemos el lunes, el martes y la mañana del miércoles sea a cambio de unos impuestos. Pues bueno, a lo mejor en algún momento, yo estoy convencido que muchos de los autores clásicos habrían puesto palabras encima de la mesa muy duras sobre este tipo de sistemas fiscales de los que además no se puede uno escapar. No, desde luego que no, porque si no eres insolidario. Eres insolidario. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí. Pues nada, que volvemos más o menos en una semana y os recordamos que estamos también en el radio, que ya somos podcast programa los domingos. Eso es. A medianoche. Los domingos a medianoche en el radio, en todas las plataformas de podcast y en YouTube para los que nos quieran ver. Pues queda dicho. Un abrazo enorme a repartir.